Bien, de nueva cuenta, mis hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. El tema, usted lo puede mirar ahí en la pantalla. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fue un tiempo aproximadamente en el año 90 que tuve la oportunidad de estar en el área de Matamoros, y algunos hermanos en Cristo sabía por medio de ellos que al cruzar para acá solamente decían American Citizen, ciudadano americano, y podían pasar muy campantemente para este país. Podían venir a la parte del norte, cruzar la garita y solamente con decir American Citizen, ciudadano americano. Pero hubo un tiempo después del famoso ataque terrorista 9/11, donde a toda persona que sea ciudadana de este país se le requirió un pasaporte. Así que usted llega allá a la garita y entonces usted le hacen la pregunta, ¿es ciudadano americano? Usted dice que sí. Entonces le dicen los pasaportes. Toma los pasaportes, el de migración, los abre, mira la fotografía y checa a todos los que van en su automóvil. Después de allí va a una computadora y entonces los escanea, se da cuenta que la información está correcta, entonces puede decir, ahora sí, pásele. No tan fácilmente ahora una persona entra con decir únicamente que es ciudadano americano. No tan fácilmente una persona entrará al reino de los cielos con decir Señor, Señor. Se lo voy a ilustrar bíblicamente. No todos entraron en el arca de Noé. Usted recuerda la historia bíblica que el intento del corazón del hombre era malo en su juventud. A Dios eso le dolió, le entristeció y decidió enviar un diluvio. Y es así cuando escoge a un hombre llamado Noé, y a Noé le dice, hazte un arca de madera de gofer. Le da las dimensiones. Le da para Dios que Noé hizo todo lo que Dios le ordenó que hiciese. Así que llegamos al capítulo 7, versículo 13, que dice, en ese mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Solamente la familia de Noé fue la que entró al arca. La palabra de Dios es muy clara cuando dice en 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente 8 personas entraron al arca. Solamente 8 personas hicieron la voluntad de Dios. Solamente 8 personas se salvaron del gran diluvio. Y los demás no hicieron la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios que Noé fue pregonero de justicia. Noé les estuvo diciendo, Dios va a enviar un diluvio. Noé les estuvo hablando de lo que Dios le decía, de aquel gran plan que tenía de destruir aquel mundo en aquel tiempo. Por eso la palabra de Dios en el versículo 19 habla acerca de los espíritus encarcelados, los cuales no obedecieron los días de Noé. De tal forma pues, que no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No todos entraron al arca de Noé, pero también se lo voy a ilustrar que no todos entraron en la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Se habían enviado unos espías, para ser exactos 12 espías, uno de cada tribu. 10 de ellos dan un informe equivocado. Son grandes gigantones, no podremos, nos van a devorar. El pueblo decayó en su ánimo, se entristecieron en gran manera. Comenzaron a hablar
cosas que no debieron de haber hablado. Y entonces Dios tiene que decirle lo que dice Números 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todos los de 20 años arriba van a quedarse postrados en este vil desierto. Han hablado mal contra mí, han sido incrédulos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: vosotros la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Num. Porque estos dos hombres, Josué y Caleb, dijeron: más podremos nosotros, porque con nosotros está Jehová. Y debido a que fueron hombres valientes, hombres que dieron un buen informe acerca de esa tierra, Dios les permitió solamente a Josué y a Caleb de esa generación entrar a la tierra prometida. Nadie más entró, nadie, solamente Josué y Caleb. Cientos de miles de gente, hermanos, había en el desierto. Y Dios les había prometido esa tierra, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y solamente entraron dos, Josué y Caleb. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se lo voy a ilustrar ahora, que no todos entraron a las bodas, o todas entraron a las bodas, mejor dicho, a las bodas que narra la parábola, hermanos, en Mateo capítulo 25. Fueron 10 vírgenes, pero esas 10 vírgenes fueron 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se prepararon, las insensatas no. Y la palabra de Dios, capítulo 25, versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar vino, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Las insensatas no llevaron suficiente aceite y le pidieron a las preparadas: danos de vuestro aceite. Dijeron: no, vayan y compren, vayan y busquen, porque entonces va a venir el esposo y les va a faltar a ustedes y nos va a faltar a nosotras. Pero ya para Dios que cuando ellas fueron, es cuando vino el esposo. Y el esposo llegaba, en la tradición judía, faltando media hora para la medianoche, y tenían que tener sus lámparas encendidas. De tal forma que la palabra de Dios dice: después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el esposo respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí miramos que solamente 5 prudentes que se prepararon entraron a las bodas, hermanos. Las otras quedaron fuera. No todo, hermanos, el que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Esa es la gran razón. Pero muchos dicen: pero si Dios es bueno, pero si Dios es misericordioso, pero como me decía una de mis abuelitas: pero hijo, cada quien con su oración se salva a la hora de la muerte. Hermanos, dijo Cristo claramente: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La respuesta es: no todos entran, no todos entrarán. ¿Por qué razón? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, la palabra maldad es muy significativa porque viene del griego anomia. Y el gran conocedor del idioma griego, este señor llamado Tyler, dice que
maldad es iniquidad. Es la condición de uno sin ley, ya sea a causa de la ignorancia de ella o a causa de la violación. Ya sea que la gente ignore la voluntad de Dios, o ya sea que la conozca, pero intencionalmente la viole, no haga la voluntad de Dios. Hay que hacer lo que Dios quiere, pide y demanda para entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, implica la idea de obrar sin autoridad de parte de Dios. Esa palabra, anomia. Mire, en aquel día muchos van a decir: no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. No profetizamos, no predicamos mucho en tu nombre, Señor. Hicimos campañas evangelísticas, predicamos por la radio, predicamos por la televisión. Pero es la palabra de Dios. Gálatas 1, 6 al 9. Mas si un nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Gálatas 1, versículo 8. Otro evangelio. Hoy se predica otro evangelio. Por ejemplo, el evangelio social. Cafecito, panecito, lo que tú necesites, vente, te lo daremos. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas alguna ropita? ¿Necesitas algún tipo de tipo club social? Vente. Sí, van a estar allí por ese tipo de ayuda que se le está dando. O emocional, el otro evangelio. Es que allí yo siento el Espíritu Santo, allí sí se siente la presencia de Dios, allí sí puedo yo saltar, bailar y danzar con el Espíritu Santo. Es emocional. Pero cualquiera te puede emocionar. Cualquiera puede realmente hacer circo, maroma y teatro para que estés emocionado. Pero no es el asunto. O puede ser un evangelio liberal, donde se te permita hacer de todo. No importa que hagas lo que hagas durante la semana, el fin de semana, como quiera, Dios te perdona. O el evangelio tradicional: es que así me enseñaron mis padres, es la religión de mis abuelitos, es la religión de mis padres, ¿cómo yo voy a abandonarla? De tal forma pues, que aunque digamos en aquel día: no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre echamos fuera demonios. Usted sabe que a través de la televisión se ve mucho que los famosos predicadores dicen que sacan demonios. Incluso uno de ellos dijo: yo no me subo en los aviones comerciales porque allí hay un montonal de demonios. Lo queda así viendo. Oiga, pues ya lo traían de cómo que a la gente le dices que está llena de demonios. Por eso se compró un jet privado muy costoso. Y es que para ellos, toda la persona que no cree como ellos piensan y enseñan, tiene un demonio. Pero también, hermanos, acerca de los milagros. Si es que se han hecho muchos milagros sobrenaturales y lo viera usted por la televisión. Pero dice la palabra de Dios: Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Significa que no hubo autorización, hermanos, para hacer cosas que Dios no ordenó. Vamos a recordar brevemente a Moisés. Moisés, hermanos, es un ejemplo verídico y contundente que no hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pues si fue el gran libertador, el que fue a libertar al pueblo de esclavitud egipcia, el que estuvo con el faraón, hermanos, una y otra vez. Fue aquel el cual tuvo la bendición de recibir los 10 mandamientos, no una vez, en 2 ocasiones. Aquel que tuvo una comunión íntima con Dios, no hizo la voluntad de Dios, no la hizo. Cuando nosotros vamos a la palabra de nuestro Dios, especialmente en Números capítulo 27 al 8, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Lo subrayo con amarillo: hablad a la peña a vista de ellos. Y la palabra de Dios en Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas,
y bebió la congregación y sus bestias. Golpeó la peña. ¿Qué le dijo Dios? Hablad a la peña a vista de ellos. Hablad. Habla. Es la gran confusión el día de hoy. Cantar. Cantaré con el espíritu. Cantaré a capela. Pero la gente, ¿qué hace? Tocar. Le dice hablad. Ahora le está diciendo la palabra de Dios que golpeó la peña. Muy diferente. Una cosa es háblale, otra cosa es golpear. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? Tanto Aarón como tú me desobedecieron en Cades, cuando estaba junto al manantial de Meriba, que está en el desierto de Sin, delante de todos los israelitas. Me faltaron al respeto, por esto no te dejaré entrar en el territorio que les prometí, y solo podrás verlo de lejos. No vas a entrar, Moisés, a la tierra prometida. No hiciste mi voluntad. Me desobedeciste. No respetaste mis mandamientos delante de toda la congregación, de todo el pueblo. Dijeron ellos, ¿qué? ¿Os haremos sacar agua de esta roca? ¿Os daremos de beber nosotros? Como que diciendo, él y Aarón, ¿le vamos a dar nosotros agua? No, el agua provenía de parte de Dios, no de ellos. Dios le había dicho claramente, háblale. No que la golpee. Para colmo, la golpeó 2 veces. Por esa razón, hermanos, no entró a la tierra prometida. Y note algo, que fue aquel el cual Dios le habló en la zarza ardiente. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 3. Y Dios lo pone a él como el que va a sacar a su pueblo, teniendo comunión íntima con Dios. Todo lo que hizo, me quedo yo sorprendido. Él trabajó incansablemente, hermanos, con aquel pueblo. Y solamente porque no hizo la voluntad de Dios, en una ocasión, Dios le dijo, tú no vas a entrar. Solamente mira la tierra. Y hoy en día la gente muy campantemente quiere entrar al cielo, diciendo como quiera, pues Dios es bueno, es que voy a entrar al cielo. Hermanos, no nos engañemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como no hizo la voluntad él y Aarón, dijeron, no, chiquititos, aunque ustedes fueron mis grandes servidores, solamente mirarán la tierra prometida. Otro ejemplo, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes. Y la palabra de Dios en Levítico capítulo 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y le ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, nunca les ordenó. Se les hizo fácil. ¿Qué tiene con que cambiemos lo que ya estipuló de cómo se debe poner el fuego en el incienso, en el incenciario? Pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué sucedió? Levítico 10:2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Las consecuencias. Ustedes han hecho algo que yo nunca les ordené, por lo tanto murieron. Hermanos, el otro ejemplo es, recordemos al rey Saúl. El rey Saúl, recuerde usted que los amalecitas atacaron al pueblo de Dios cuando estaban saliendo de la esclavitud egipcia, y lamentablemente los atacaron por la retaguardia. Y entonces Dios le dice al rey Saúl, ve y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Destruye todo lo que tiene. Todo es todo. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí vemos que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor no lo quisieron destruir. La orden era, ve
y destruye todo. No te apiades, ni de los niños siquiera. ¿Qué sucedió? Va Samuel al encuentro con él, porque Dios lo envió, y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Ahora bien, ¿cuál fue la consecuencia? 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le quitó el reino, hermanos. Y aun cuando posteriormente se acerca Samuel con el rey Saúl, ¿usted recuerda? Que lo agarra del manto y se rompe el manto. Dice: ahora Dios ha rasgado tu reinado y se lo va a dar a otro mejor que tú. No obedeció. Se le hizo fácil perdonar a Agag y a lo mejor del ganado. Dice que lo iban a llevar para ofrecerle un sacrificio en Gilgal. Dice: no, es menester obedecer a Dios. Es lo más importante, prestar atención a lo que Dios te pide. Hermanos, puede ser bueno y puede ser hermoso para el hombre, pero ¿es la voluntad de Dios? A Moisés se le hizo fácil o bueno golpear la peña. A Nadab y Abiú se le hizo fácil o bueno poner fuego extraño. A Saúl se le hizo fácil o bueno perdonar. Pero la pregunta es: ¿será la voluntad de Dios? Hoy en día a la gente se le hace muy fácil, hermanos, cambiar el plan de salvación, cambiar la forma de adorar a Dios, cambiar la manera de organizarse en la iglesia. Pero la pregunta es: ¿se agrada a Dios? Entonces, nosotros miramos lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos. No todos entraron en el arca, no todos entraron a la tierra de Canaán, no todas las vírgenes entraron a las bodas, no todas. No todos hacen la voluntad de Dios. Recordemos a Moisés, recordemos a Nadab y Abiú, y recordemos al rey Saúl. No la hicieron. No hicieron la voluntad de Dios. Si no hicieron la voluntad de Dios, entonces la pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? 1 Timoteo 2, 3 al 4. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él desea, hermanos, que toda la humanidad se salve, pero también desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para poder una persona ser salva, tiene que hacer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. O sea que la persona, para que nazca de nuevo, tiene que ser sumergida en las aguas del bautismo. No puede decir que es salva si no se ha sumergido conforme al plan bíblico estipulado en la palabra de Dios, especialmente en el libro de los Hechos. Le voy a ejemplificar este ejemplo con esta fotografía que usted mira allá. Y él en vida fue nuestro hermano Pedro Rivas. Nuestro hermano Pedro Rivas tuvo la bendición de haber nacido en el año 1902 y partió de esta tierra, murió en Cristo en el año 1969 en el mes de enero. Vivió en esa tierra aproximadamente 66 años. Pero en 1929 él fue bautizado en la parte sur de aquí de Texas. Algunos dicen, según información que tomé, que fue bautizado en Harlingen, Texas. Tenía 27 años, mexicano.
Él no puso como pretexto: yo no entiendo inglés, el inglés es muy difícil. Se le explicó el evangelio, la voluntad de Dios, en el idioma inglés. Una vez que se le explicó a él la voluntad de Dios, el evangelio en el idioma inglés, él fue bautizado en 1929 para el perdón de sus pecados. De allí él fue enviado a un colegio, al famoso Friedrich Hardeman. Y allí él se preparó y conoció más de la palabra de nuestro Dios, más de Biblia. Y posteriormente él regresa a México por allá en el año 1933. Regresó y estuvo trabajando como maestro por el título que tenía de allá de la Universidad de Friedrich Hardeman. Pero comenzó a hablarle a la gente lo que él había conocido de la verdad libertadora. De tal forma que él tiene, hermano, la bendición de conocer a nuestra hermana Berta Figueroa, hija de un ministro metodista y además diaconisa en ese grupo, con que se casó en el año 1935. Además, nuestra hermana Berta también era maestra, había obtenido su título de educadora en el Colegio Roberts, escuela metodista en Saltillo, Coahuila. Notemos que dicen que quizás fue de las primeras convertidas, la hermana Berta Figueroa. Pero al hablar del metodismo, ellos enseñan que es importante que una persona puede ser únicamente rociada la cabecita cuando es niño, o puede ser únicamente la aspersión, no solamente que se le ponga agua, o puede ser también lo que es la inmersión. Ella tuvo que aceptar la verdad libertadora, hermanos, la verdad que enseña la Biblia si uno quiere ir al cielo. De tal forma que nuestro hermano poco a poco habló con la familia y se convirtió posteriormente la señora Lara, madre de nuestra hermana Berta Figueroa, su hermano Agustín Figueroa, su hermano Humberto Figueroa, su hermano Santiago Figueroa. Todos ellos eran hermanos metodistas. Déjeme decirle que el hermano Agustín Figueroa y el hermano Humberto Figueroa eran personas muy preparadas. Tuve la bendición de conocer a uno de ellos cuando en una ocasión llegó a Torreón preguntando por el hermano Luis Ávila. Cuando usted lo vio a él, o sea, yo lo vi, mejor dicho, vi esta persona es una persona educada de pies a cabeza. Luego se le vio en la cara, en la forma de vestir, en la forma que iba vestido. Llevaba su traje, corbata, llevaba una gabardina. Iba buscando al hermano Luis Ávila. Ellos vinieron a prepararse también aquí en las universidades de la Abilene Christian, conociendo más de la palabra de Dios y siendo grandes predicadores en México. Ahora bien, después nuestro hermano tiene la bendición de convertir a Cristo al hermano Félix Carrillo y la gran bendición de haber convertido a Cristo al hermano Francisco Ávila Robles. Todos ellos metodistas. Conocieron que no estaba bien, de acuerdo a la palabra de Dios, el poder llegar al cielo como ellos creían y enseñaban. Pero cuando la gente quiere conocer la verdad, no pone pretextos ni pone excusas. Nuestro hermano Rivas, hermanos, posteriormente viene y se prepara, obtiene un degree en la Christian Abilene y regresa a México y establece una escuela para predicadores en Torreón, Coahuila. Y preparó muchísima gente. Pero todo es porque la persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y la persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, hermanos, déjeme decirle que respeta lo que Dios autoriza en su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. ¿Dónde está la autorización
para que un niño recién nacido sea bautizado? ¿Dónde está en la Biblia? En esta Biblia o en la Biblia católica. No lo va a encontrar en ninguna parte. ¿Dónde está la autorización para que oremos a Dios con un instrumento musical? No lo va a encontrar tampoco en la Biblia. ¿Dónde está la autorización para que el día de hoy le demanden el diezmo de lo que está ustedes ganando? No lo hay. Me hacían la pregunta en el trabajo acerca de esta cuestión económica. Le digo, si tú quieres dar el diezmo, dalo. Si quieres dar el 20, el 30, el 100, es conforme tú has prosperado. Lo que a ti te nazca de corazón es lo que tú debes darle. Pero el día de hoy, mucha gente quiere entrar al cielo únicamente con decir, acepto el Salvador personal y que venga y repose en mí, sin haber nacido de nuevo. No, es que el ladrón en la cruz, él no fue bautizado. Permíteme un poquito, momento. El ladrón en la cruz vivió bajo el antiguo pacto testamento. Aún no había sido dada la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La gran comisión fue después de que Cristo resucitó, estuvo aquí por un periodo de 40 días, es cuando él dio la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El ladrón en la cruz no vivió bajo esa dispensación, la época que usted y yo vivimos, la época de la gracia. Si no, dice la palabra de Dios claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La voluntad de Dios es muy amplia, hermanos, y es muy poco el tiempo que me puede permitir. Pero la voluntad de Dios también quiere que usted y yo seamos personas perdonadoras. Aunque los que nos hayan ofendido no nos pidan perdón. Dios quiere también que usted y yo no seamos personas murmuradoras, como lo fue el pueblo de Israel. Dios quiere en su voluntad que usted y yo dejemos de lado todos los celos, todas las iras, todas las contiendas, todas las disensiones. Él quiere que hagamos todo eso de lado. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que llevamos en esta vida una vida santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional todos los días de nuestra vida. Y entonces, si Dios lo permite, nos pueda dar la recompensa. Pero es muy amplia la voluntad de Dios, hermanos. En cuanto a la salvación, tengo que ser bautizado. En cuanto a la adoración, tengo que respetar lo que Dios manda y pide en su palabra. En cuanto a la organización, tengo que respetar lo que la Biblia enseña. Pero en cuanto a mi vida como cristiano, tengo que vivir una vida diferente cada día, para que de esa manera pueda entrar en la mansión celestial. Pero es que vivimos en la época de la misericordia y Dios es muy bueno. Sí, mirad la bondad de Dios, pero mirad también la severidad de Dios. ¿Acaso no hemos mirado el ejemplo de Moisés? ¿Cómo fue con su siervo Moisés, su siervo Aarón? ¿Acaso no hemos mirado el caso de Nadab y Abiú? ¿O el caso de el rey Saúl? Entonces, cuando Dios pide algo, Él quiere que se le obedezca. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y hacer la voluntad de Dios, en aquel día podamos, si Dios lo permite, entrar en la mansión celestial. Que Dios les bendiga y les guarde. Y recuerde que no todo el que diga Señor, Señor, entrarán a los cielos, sino el que haga la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Muchos le dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Pero Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad.
Es decir, no fueron autorizados con lo que hicieron. Termino con esta ilustración, quizás un poco personal, pero había un hombre que él se llama Bobby, y entonces cuando lo estaba entrenando a él, él me dice, yo quiero manejar. Y digo, no, a mí no me han autorizado de que tú vas a manejar. Dice, no, pues yo quiero manejar, dile al Denio que me diga un texto, tú háblale que me autorice que tú vas a manejar. Y yo te suelto el tráiler, no hay ningún problema. Él no le llamó, Denio no me dijo a mí nada. Mientras Denio guardara silencio, yo no estaba autorizado para prestarle a él el tráiler, él estaba en entrenamiento. Si algo pasaba era bajo mí, hubiera dicho, Víctor me lo prestó, Víctor me dijo que manejara. Entonces, mientras guardaba silencio Denio, el superintendente, yo no lo iba a hacer. Después yo le pregunté, le dije, mira, él quería manejar. Después de una ocasión me dijo, no, que maneje la próxima semana, pero vacío. Y chécalo. Ya me dijo en un texto que manejara vacío. O sea, escríbemelo. También hay que ser listo, escríbemelo en un texto. La voluntad del patrón, del jefe. Pero muchos queremos, hermanos, hacer lo que nos gusta y nos agrada, y no la voluntad de nuestro gran patrón y jefe, que es Dios a través de Cristo. Cristo a través de los apóstoles. Los apóstoles escribieron todo lo que es la Biblia, y la Biblia del día de hoy es nuestra regla de fe, nuestra autorización para qué hacer y qué no hacer y cómo hacerle. Hay que respetar la voluntad de Dios para no vernos en problemas. Si no la hacemos, en aquel día podemos decir, Señor, Señor, yo fui mucho a la iglesia, pero pues mira cómo viviste. Señor, Señor, yo desde chiquito siempre estuve asistiendo, pero pues nunca naciste de nuevo. Hay que hacer, hermanos, lo que Dios le agrade, no lo que yo piense, crea que es lo correcto. Termino diciéndole, no le dolería en gran manera a Moisés no haber entrado a la tierra prometida después de todo lo que él hizo. Yo creo que le debe haber ido hasta el corazón, hermanos, en gran manera. No le dolería a Aarón ver a sus hijos muertos cuando fueron consumidos por el fuego. Claro que sí, cuando usted lee la historia, algo hizo posteriormente Aarón, y quizás porque andaba con su dolor de que sus hijos perecieron. No le dolió a Saúl de que lo quitaran del reino. Claro que le dolió, y le dolió mucho a Samuel, de tal forma que Samuel lloraba porque había habido ese acontecimiento. Dice la Biblia que en aquel día, si no hacemos la voluntad de Dios, seremos enviados a donde será el lloro y el crujir de dientes. Luchemos por hacer la voluntad de Dios y no ir a ese lugar, sino ir a la mansión celestial, hermanos. Es menester que sea fiel y nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, más allá.